Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos y seguidores de mis oraciones diarias, de mi canal de YouTube, de mis enseñanzas de vez en cuando. Yo soy Divina Castillo y te recuerdo que te suscribas, que compartas, que toques la campanita, que le des un me gusta. También, por favor, invitas a otras personas que se suscriban, que es totalmente gratis, y todo lo que hagamos que sea para honra y gloria de Dios. Hoy les tengo un mensaje muy especial que es debido a la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos hablando la enseñanza de hoy un poquito corta, pero con mucha sustancia. Y le pido al Señor, Dios de la misericordia, que los bendiga a todos ustedes, con sus familias, con sus planes, con sus proyectos, y que todo lo que recibamos sea por la misericordia de Dios y que nos mantengamos unidos en oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros también la tengamos con los demás hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora comenzamos con esta enseñanza de la divina misericordia. La misericordia divina en la Biblia, su etimología proviene de la palabra hebrea yesed, el cual se traduce como divina misericordia, que quiere decir bondad, alianza, fidelidad, bondad amorosa, gracia y misericordia. Podemos destacar que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea, Raamim, se nota el acto de gracia basado en la confianza entre dos personas que tenían un compromiso por cumplir. De hecho, ya desde antes se hablaba de la misericordia. En el Nuevo Testamento, entonces, en el Sermón de la Montaña, Jesús se expresa y nos habló de que los misericordiosos recibirían la misericordia de Dios. Así puso como ejemplos dos parábolas, la del buen samaritano y la del siervo implacable. La parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 25, 37, por si la quieren leer, porque no le voy a dar todos los detalles, sino un poquito de lo esencial. Allí donde Cristo le explicó a uno de los jefes de la ley de aquel tiempo, que le preguntó qué debía hacer para ganar la vida eterna. Y en el versículo 10 del capítulo 10, el versículo 27 del mismo Lucas, de esta parábola, le dijo Jesús a este jefe de la ley: si quiere ganar la vida eterna, lleva estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu ser, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es que Dios es misericordioso con nosotros, pero nosotros también debemos seguir el ejemplo que Jesús vino a traernos. La de el siervo implacable, que está en Mateo 18, 23, 35, por si lo quieren buscar también, y trata de un empleado del rey que no tenía con qué pagar su deuda, que era bastante grande, y el rey le condonó, le perdonó su deuda, mas sin embargo él, saliendo de la oficina, digamos, del rey, de su casa, se encontró a uno que le debía poquito, y entonces, bueno, quiso obligarlo hasta el punto de someterlo a la justicia, de meterlo preso, lo que llevó a que los demás compañeros fueran a darle la noticia mala al rey de la actuación de el que era su jefe anteriormente. Entonces el rey lo llamó y lo hizo entonces pagar en la cárcel por no tener caridad con su prójimo como él lo tuvo con él mismo, o sea, como el rey lo tuvo con él, que era su empleado. Lo que quiere decir, lo que Jesús dijo,
que debemos perdonar para ser perdonados. Entonces, en la Iglesia Católica enfoca la misericordia de Dios y su poder con la confianza, la acción pura en la confianza de Dios y en la pasión de Cristo y el precio que tuvo que pagar por nuestros pecados, o que él voluntariamente aceptó la voluntad del Padre. Entonces, siguiendo el lineamiento de Jesús, debemos sostenernos en la fe para tener también misericordia y conocer de la misericordia. Ya que Jesús no será juez para nosotros, sino que será un Salvador y el misericordioso. Esa es su promesa. Entonces, la misericordia de Dios no es más que una simple devoción. O sea, no es una simple devoción, sino es la esencia de la vida del cristiano, que se expresa como un acto interior y también exterior. En el acto interior, el cristiano la expresa con una actitud del alma, o sea, se refleja desde el alma, con respeto a la misericordia de Dios y a la confianza en su Salvador, que es Jesús, nuestro Salvador. Y la expresamos de forma exterior, venerando, por ejemplo, la imagen de la misericordia, haciendo la coronilla, recordando la hora de la misericordia que tuvo Dios con su Hijo Jesucristo, a la celebración de la fiesta de la misericordia, asistiendo a esta fiesta y teniendo principalmente misericordia con nuestros prójimos o nuestros semejantes. Esta devoción se esparció gracias al diario de la conocida hoy día monja polaca Faustina Kowalska, conocida como la apóstol de la misericordia, donde en este diario ella narra todas las conversaciones que tuvo con Jesús, quien mediante sueños y podía ver la figura de Jesús y oír su voz cuando le pedía que promoviera su misericordia. Y luego ella, y también le dijo Jesús que buscara a un sacerdote que hoy día es beato, el beato Michael Sopocko, que luego le ayudó o que debió cumplir con la misión que Jesús le había encargado a través de Santa Faustina. Y esta devoción fue corriendo después de mucho traspiés, mucho paso malo, mucha persecución de este sacerdote, porque Faustina murió temprano y luego le dejó la misión, pero dejó su diario y dejó escrito tantas cosas que nosotros también podemos encontrar en el internet, como cuando se iba a formar a la Segunda Guerra Mundial, lo que iba a pasar. Ella pudo ver la ciudad polaca destruida, pudo ver también que dentro de 6 años se iban a consagrar 6 monjas para este misterio de la misericordia, y que el lugar estaba totalmente vacío, donde solamente había una banquilla donde se sentaría tal vez las monjas o tal vez el que lo iba a consagrar. O sea, hay tantas cosas por la cual debemos creer en sus visiones y en sus sueños y en sus revelaciones, donde Jesús se manifestó, como a otras tantas personas que hoy día Jesús también le habla en sueño o cuando está meditando en el Santísimo, durante la celebración eucarística o de alguna forma. Pues bien, el Michael Sopocko tuvo que pasar mucha persecución por los polacos, por la Santa Sede, lamentablemente decirlo,
hasta que llegó a un punto de que fue reconocido, pero tuvo que andar corriendo de lugar en lugar para llevar esta misión que le había pedido Jesús a través de esta monja, la apóstol de la misericordia llamada a nuestra Santa Faustina. Y con el desplazamiento de la guerra mundial, también los polacos se desplazaron a diferentes lugares. Lo mismo, el mismo Michael Sopocko, el sacerdote, que tuvo que andar corriendo y entonces se encargó de ir llevando a todos los lugares su folleto y la primera impresión que hicieron de la Divina Misericordia. Y la devoción entonces cogió impulso cuando el Papa Juan Pablo II, que también lo podemos recordar nosotros, declarara la festividad el Día de la Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Cristo Jesús, que se celebrara esa fiesta y quedó instituida el 30 de abril del 2000, cuando justamente con la canonización de Santa Faustina. Entonces, esta devoción connota que la principal prerrogativa de Jesús es la misericordia, la principal o la primera, y la última vía de salvación. O sea, él nos hizo saber a través de ella que nosotros, a través de su misericordia, debemos confiar en la misericordia y tener fe, porque es la última clave que Él nos da, diciendo como la misericordia que tuvo Dios con Él, es la oportunidad para nosotros salvarnos, teniendo confianza realmente. Entonces, la devoción está integrada por la Divina Misericordia en su mensaje por la coronilla de la misericordia, justamente como le decía un segundo, por la veneración de la imagen, que aquí tengo esta imagen de la misericordia que muchas personas conocen y que también la admiran y la adoran, con la asistencia, guardar reverencia a la fiesta. Y un punto muy importante es tener pendiente que la hora de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fue a la hora 15, o sea, a las 3 de la tarde. Tengo algunos puntos para dejárselo en conocimiento, como para tenerlo pendiente, cosas importantes. En el resumen del diario de la Santa Faustina, hay algunos puntos importantes que destacar. Por ejemplo, que toda alma, de lo que ella escribió, algunas cosas que yo resumí, que toda alma que crea y que tenga confianza en la misericordia, la obtendrá. O sea, el que tiene fe y confianza en que este santo, este Dios misericordioso, Jesús de la misericordia, y diciendo: Jesús, en ti confío. Señor misericordioso, ten misericordia de mí, del mundo entero, como reza la coronilla. Entonces seremos escuchados, seremos premiados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Recurrir a la misericordia de Jesús, punto muy importante. Jesús le dijo a Faustina: yo soy el amor mismo y la misericordia misma. O sea, si nosotros creemos en eso y confiamos y le hablamos a Jesús tal como si lo estuviéramos viendo, coger el cuadro es importante también y verle a la cara, verle a los ojos y decir: Jesús, en ti confío, en ti espero que me des este favor, que tenga misericordia de mí o de un enfermo, de los hermanos, de cualquiera, de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra conciencia. Cuarto, que las almas que veneren mi misericordia brillarán con esplendor en la vida futura,
y ninguna de ellas irá al infierno. Esas palabras fueron que le escribió textualmente la Santa Faustina. Quinto, que el que propague esta devoción lo protegeré durante su vida y no seré juez en la hora difícil, sino tendré misericordia. Muy importante, que no tenga miedo el pecador de acudir a mi misericordia. Palabra de Jesús por medio de Faustina para nosotros. Que el que quiera pasar por la misericordia del Señor, el que no quiera pasar por la misericordia del Señor, pasará por su justicia. O sea, preferible, nos advierte Jesús, ¿verdad? Ten misericordia con el otro, pero ten confianza en mí, acude a mi misericordia y yo no te justificaré en la última hora ni te sentenciaré. Es lo que quiere decir. Quien reza la coronilla de la misericordia tendrá infinita misericordia. O sea, quien reza la coronilla de la misericordia es a las 3 de la tarde, pero también se puede rezar a las 5, a las 7, a las 6 de la mañana, a cualquier hora, porque el Señor nos oye a cualquier hora, porque Él es Dios de la misericordia. Cuando un alma exalta la bondad de Dios de la misericordia, Satanás tiembla. Palabra de Jesús también, y debemos ponerle atención. Dijo Jesús: deseo que la fiesta de la misericordia sea el amparo y el refugio de todas las almas, especial de los pecadores empedernidos. En especial se le abrirá aquel día las puertas de mi misericordia. Todo aquel que acuda y que clame a Jesús por su misericordia será atendido y será puesto en el buen camino, como es lo que Jesús quiere, salvar todas las almas, y que se dé la palabra, que nosotros hagamos lo que Él quiera, que se dé su palabra, que Él le dijo al Padre, que ninguno de sus hijos, de los que Dios le encargó, ninguno se ha de perder. Nosotros vamos a decir, les aconsejo, no, pero si quieren oírme, a abrir los oídos para escuchar y abrir los ojos para ver y la mente para entender y el corazón para pedir por nuestros labios la misericordia que el mismo Jesús nos está regalando desde aquella vez hace más de 2000 años. Aunque hace poco que llegó a nosotros la noticia de que Jesús estaba clamando misericordia para que nosotros ganáramos la salvación. Acabó diciendo Faustina con las palabras de Jesús que el alma que se confiese y recibe la comunión recibirá el perdón de sus culpas, así sea en la última hora. Aunque hayamos pecado mucho, tengamos montones de culpas, Jesús promete que si nos arrepentimos y llamamos, acudimos a su misericordia, Él tendrá misericordia de nosotros para nosotros ver el rostro del Padre, su Padre. Y esta devoción, vamos a decir, debemos prestar mucha atención, es excelente. Muchas personas saben que hay testimonio. Después de Faustina, el mismo sacerdote Michael Sobosko, que fue perseguido muchas veces, se encontró en que se le facilitaban las cosas. Incluso alguien le cerró la puerta para tomar un tren para irse porque ya lo iban a matar y a coger preso primero sería, ¿no? Entonces si lo iban a justiciar. Y vino alguien, después de cerrar la ventanilla, vino alguien, se puso era decir: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y a la cuarta vez ya alguien lo llamó y él se sorprendió.
Imagínense ustedes, o sea que si nosotros llamamos y decimos, proclamamos que Jesús tiene misericordia, entonces Él nos va a oír. Cada vez que llamamos, Él está ahí para respondernos. Y le decía que ha sido difícil, fue para Santa Faustina no fue tan difícil, pero para el sacerdote que siguió, que ella le dejó todo su legado, todos sus mensajes en confesión, y luego este sacerdote se encargó de buscar un pintor de los mejores polacos, que por cierto era masón y no creía en nada, tuvo dificultades, incluso él pintó al Dios de la misericordia, Jesús misericordioso, excelentemente bien según las visiones que tenía Santa Faustina. Él es bueno destacar que él se pintó y él lo decía que él era un Judas porque él no creía y él se pintó realmente, aunque el padre le pagó y él hizo un buen trabajo, pero terminó luego ahorcándose por su iniciativa propia y dejó su foto y su legado también de que lo que él había hecho y las intenciones que tenía y su creencia, aunque estuvo un tiempo convencido de que Jesús lo estaba persiguiendo, pero no aceptó lo mismo que hizo Judas. Evitemos pues, tratemos, pidamos a Dios la misericordia para que no caigamos en esa iniciativa de Judas, más bien en la de Pedro, que a pesar de que pecó negando a Jesús, se arrepintió y lloró y fue perdonado. Y Pedro es el dueño de las llaves de la puerta del cielo, según Jesús lo nombró en su vida. Es bueno destacar, antes de terminar, que esto fue por los 1930 que la monja polaca tuvo sus visiones y que para 1939 ya se comenzaba a escribir y se estaba confesando con el sacerdote. Y luego también es bueno destacar que además de lo mucho que pasó el sacerdote con las persecuciones, pero ya lo sabía porque Santa Faustina lo alertó, que Jesús le había dicho que él iba a ser perseguido y todo lo que iba a pasar, pero que ella no lo iba a dejar solo, incluso aunque ella moría y sabía el día y la hora que iba a morir. Entonces, lo que le quiero dejar también, dejar para conocimiento, es que este cuadro que nosotros tenemos hoy día, que veneramos, el cuadro de la misericordia que pintó aquel pintor, eh, fue destruido y fue abandonado. Entonces, como la iglesia, los centros católicos y todo fueron destruidos, algunas iglesias la cogieron y fueron convertidas, quemaron todos los libros y fueron convertidas en museos. Y fue el caso de cuando apareció el cuadro real, que dos señoras se atrevieron a ir con unas botellas de licor para el que estaba atendiendo, limpiando, atendía aquel museo. Entonces le ofrecieron dinero y le ofrecieron aquel alcohol. Con una botella no se complació, pero cuando vio la otra sí negoció y les vendió el cuadro a esas dos señoras. Gracias a ellas que el Señor le iluminó, entonces se pudo salvar, y luego vino otra pintora muy detallista y reparó el cuadro que estaba muy maltratado y que se había agotado con el tiempo, con el sucio y con todo el descuido. Pero el Señor quiso, en su misericordia, que otra persona reparara los daños, sobre todo de la cara y de la ropa, en gran parte. Entonces hoy tenemos esta figura. Otra cosa que le quiero destacar para la enseñanza que quede en sí es que la misericordia de Dios se manifiesta en todo momento, en todo lugar, y que
nunca se apartará de nosotros como otras cosas han pasado en el pasado. Es bueno decir que el sacerdote lo beatificaron, todavía no es santo en sí, pero es beato con la iniciativa el ex papa, ah, Benito, yo digo siempre Papa Benito XVI, Benedicto XVI. Entonces, ah, murió él y fue reconocido y está en proyecto de su santificación, pero se considera también un apóstol de la misericordia y también santo. Ah, Santa Faustina nos ilumine y nos proteja y nos guíe desde el cielo, que nos acompañe a que Jesús misericordioso nos escuche y que nos haga ser misericordiosos para también recibir misericordia. Vamos a dar gracias a Dios misericordioso con esta enseñanza. Espero que la disfruten y que si tienen que ir al internet y ver la película, también hay películas de varios actores para poder crecer más y tener un poco más de conocimiento y a lo mejor la misericordia de Dios nos toca la conciencia en cualquier momento dado y sabrá Dios lo que nosotros podamos obtener en este mundo que estamos necesitados de la misericordia de Dios. Yo como sugerencia quisiera invitarles a que si ustedes pueden tener este cuadro de la Divina Misericordia, sería excelente. Se lo muestro para los que no lo conocen. Jesús misericordioso, ahí dice Jesús en ti confío. Y también le voy a dejar, si Dios quiere, esta semana, el Rosario de la Misericordia y las letanías para un mejor conocimiento y que lo puedan escuchar en confianza de que Jesús misericordioso nos dará en este mundo cómo salvarnos, cómo crecer de la forma que Dios quiera y cómo reparar nuestros daños con nuestros amigos, familiares, con nuestros hijos, nuestros vecinos y sobre todo nuestros daños interiores, que es más importante que todos los demás. Y luego reparar el daño ajeno después que reparamos el nuestro. Les pido que mediten un poco conmigo ahora al Dios de la misericordia, que nos conceda la gracia de ser misericordiosos y de pedir su misericordia para nosotros y para el mundo entero. Jesús misericordioso, vela por nosotros y por el mundo entero. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones. Recuerden que yo soy Divina Castillo. Compartan, suscríbanse, toquen la campanita y también pídale por favor a otras personas que se suscriban, que es totalmente gratis. Muchas gracias, muchas bendiciones.